Seguimos en Políticamente Correcto. Luis Córdoba, usted me decía algunas ideas muy interesantes en el bloque anterior y yo quisiera completar con una posición adicional. Es decir, los políticos que están en las regiones, no solo las fronterizas, porque dice que no solo hablemos del narcotráfico, sino sometidas a todas estas rutas de crimen organizado, ¿son inevitablemente permeables a la violencia? Es decir, no puedo hacerme el paladín. Esa es la realidad. Son permeables al crimen, pero no necesariamente a la violencia criminal. Y esto es otro de los temas que hay que distinguir. La visibilización de la violencia criminal y la frecuencia con la que se ha generado tiene que ver mucho con la forma como el Estado está interviniendo en el mercado de la cocaína. Esto que llamamos la guerra contra las drogas es una receta que precisamente lo que produce son tres efectos. Primero, atomiza las organizaciones criminales. En México, cuando empezó Felipe Calderón la guerra contra las drogas, la propia DEA mapeó 8 organizaciones criminales consolidadas. En el 2022 hay 76 organizaciones criminales. Es decir, 15 años de guerra contra las drogas y en vez de reducir la criminalidad y la violencia, incrementa. Además, produce un efecto letal con desapariciones y muertes. Claro, pero el discurso es ¿para qué? O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que sigan lo que tenemos que hacer sus cosas? Es buscar políticas alternativas. Voy a dar 3. Primero, involucrar a los actores de control económico y social. Como acabamos de hablar de la UAFE. ¿Cómo puede ser posible que la UAFE tenga un presupuesto de menos de $50,000 frente al presupuesto millonario de policía en varias unidades especializadas? Es decir, buscamos tener 30,000 policías en las calles, pero no queremos sumar ni siquiera 10 o 50 analistas financieros. Si no hay control financiero adecuado, lo que está pasando a nivel de cooperativas es tremendamente grave, y a nivel del sistema financiero es muy grave. Entonces, necesitamos fortalecer. ¿Qué pasa con la Superintendencia de Control del Poder del Mercado? Seguimos construyendo oligopolios que no solo están colonizando a candidatos, sino también, obviamente, montando sus propios medios digitales y, obviamente, controlando e influyendo en la opinión pública. Y de manera institucional, estos candidatos, esta gente que quiere hacer política y que, digamos, está bien que haga política, no tiene el espacio como para blindarse de esto, para decir, bueno, quiero ser el candidato de este cantón A, donde solo el narcotráfico, el crimen organizado, pero quiero marcar una diferencia. ¿Eso es posible? Es posible si es que tuviésemos instituciones de control del financiamiento electoral fuertes y sólidas. Y lo que hemos visto nosotros es que desde que se creó el Código de la Democracia y la propia Constitución de Montecristi, los propios finalistas de las presidenciales, la mayoría de los casos del propio Alianza País, Álvaro Noboa en su caso, se rebasaron el gasto electoral. Les llevaron a un procedimiento y después ¿qué hicieron? Les pusieron una multa. Ellos con la plata que tenían pagaron las multas y siguen campantes. Entonces, mientras no haya adecuados controles que frenen eso, pues no habrá tampoco un cambio de conducta, porque no se estimula la corrección, sino la incorrección. Tenemos claro, María Belén, cómo puede, no sé, deformarse la democracia, la institución, gobiernos seccionales, a partir del 5 de febrero con este tipo de candidatos permeados por el crimen organizado y el narcotráfico. Justamente ese es el riesgo, ese es el peligro, y por eso es tan importante este tiempo que nos queda, este cortísimo tiempo que nos queda como ciudadanos para informarnos y saber a quién vamos a dar el voto. Lo que anotaba Luis, es tan importante el papel de la unidad de análisis financiero y debería tener tal rol, pero me llama la atención, la titular que estaba a cargo acaba de salir, acaba de posesionarse otra persona, y yo creo que ese es un ente crítico, y eso nos habla de la institucionalidad débil de la que se aprovechan estas estructuras en macro que tienen relación, que tienen injerencia de los tentáculos del crimen organizado, de la criminalidad en macro. Entonces, el rol es fundamental. Tenemos pocos días para enterarnos quiénes están de candidatos y efectivamente saber cómo va a estar la papeleta y cómo vamos a dar el voto. Sí, pero me parece, o sea, claro, es muy dramático lo que tú planteas, porque en el fondo lo que estamos diciendo es ante la ola que nos decía el ingeniero Pita de una campaña descomunal que se pierde incluso del objetivo que tiene un alcalde, un prefecto, el dinero del crimen organizado que es apabullante, es el ciudadano el que tiene que darse el trabajo de investigar y él es el que tiene que tener cuidado de no equivocarse con el candidato. Es dramático, ¿no? Hay que darle el peso que tiene, y yo no he perdido de vista el peso de la institucionalidad, y es esa la que ha fallado. Claro, hay una institucionalidad fallida este momento, y el momento que estás hablando de 30,000 candidatos para estos comicios a nivel macro, y solo estoy hablando de los principales, usted me puede corregir, ingeniero, eso es una aberración.
Ahí está el primer fallo. ¿Cómo puedo tener tantos candidatos? ¿Cómo les mapeo? Periodísticamente hablando, si nosotros con Arturo Torres en un ejercicio absolutamente periodístico de varias semanas nos ha costado mucho tiempo intentar mapear ciertas provincias, Claro. con resultados, hallazgos y publicaciones que se han hecho y que han dado voces de alerta. Hemos visto también que del lado del legislativo el frente Anticorrupción parlamentario. Sí, parlamentario, ha hecho la exhibición de unos casos, pero nuevamente es que la institucionalidad ha fallado. Ese es el grave problema. Por ejemplo, dentro de las denuncias que les dieron nombre y apellido a unos candidatos alcaldes, el Frente Parlamentario, uno de ellos tiene una altísima opción de ganar. Sería interesante hacer ese ejercicio, si realmente esas denuncias pesan contra ellos y pierden votos. Porque ahí sí no sería un fracaso también de la capacidad ciudadana de entender lo que está ocurriendo ahí. Justamente este momento, estando en entredicho estos mecanismos institucionales, cuando menos nos conviene proponer un debate serio y decir, desde hoy, desde el día 5, 6, sentémonos en ciudadanía, sociedad, académicos, ¿qué reformas planteamos para que las reglas de juego para los próximos comicios no abran tanto el resquicio? Por lo menos cerrar algunas puertas. Ingeniero Pita, ustedes tienen más o menos 2 años huecos entre elección y elección para poder seguirle de cerca el comportamiento de las organizaciones políticas y sus nexos con el crimen organizado. ¿Qué está pasando ahí? Bien, lamentablemente la función del Consejo Nacional Electoral está limitada por el Código de la Democracia, que tiene unos vacíos enormes. En esta conversación se habla mucho de los candidatos que están vinculados con narcotráfico, pero nunca se menciona el hecho de que las organizaciones políticas al final del día son las que están promoviendo esas candidaturas. Se benefician de ellas, vendieron los espacios, no tuvieron ningún tipo de problemas o objeción para registrar esas candidaturas. Y entonces, de alguna manera también tenemos que ir mirando en relación a estas organizaciones políticas cuál es su función, cuál es su responsabilidad. Porque por último, hay una situación que yo afirmo permanentemente. Las organizaciones políticas se han convertido en vehículos de transporte electoral, como estos vehículos de transporte públicos viejos, obsoletos, maltrechos. Contaminantes. Contaminantes, que ya deberían de ser chatarrizados, es lo mismo, y cuyo chofer deja subir cualquier pasajero con tal de que le pague el peaje correspondiente o el pasaje correspondiente, y es lo que tenemos. Por lo tanto, las organizaciones... no pueden hacer nada, o sea, no es muy cómoda su posición, ingeniero, de decir, bueno, eso es lo que hay, el código me permite, pero quizás un mayor liderazgo, la capacidad de que el CNE diga, bueno, por nuestra cuenta vamos a hacer algo. Lamentablemente en el derecho público usted solo puede hacer lo que está contemplado en la ley. Esto, por mucha voluntad, por muchas ganas, tiene límites. La obligación es de la Asamblea, que debería de ser la primera, que debería de actuar, estar enterada. La última reforma fue en el 2022, Del 2020. 2020, perdón, y de ahí para adelante tenemos unos vacíos enormes en relación a calificaciones de candidaturas, organizaciones de los partidos políticos, las sanciones cuando incumplen ciertos requisitos. Hay una, por ejemplo, permítame, porque este es interesante, que yo sí me parece, y lo voy a leer específicamente. Cuando una organización política y el candidato no alcanza cuando la organización política no alcanza un porcentaje de votación, está obligado a devolver el 50% de los gastos de la promoción electoral. Pero la norma dice, o el candidato que se candidatice para la misma cargo, y si ya no se candidatiza para el mismo cargo, ¿a quién le hacemos nosotros devolver los recursos? De las elecciones del 2021 a esto no se ha devuelto nada. No, porque recién comenzaría nosotros en vigencia ahora en este año. Pero existe el vacío legal, que si en la siguiente candidatura ya no están los mismos, ya la organización política ya no tiene, el responsable económico de la organización política ya no tiene esa responsabilidad. Son vacíos tremendos, como por ejemplo respecto al control de pre-campaña electoral. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque, ¿le parece? Bien, me voy a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto en modo electoral. Luego del corte analizaremos las reformas necesarias para combatir al narcotráfico y su cercanía a la política. No se desconecte de Políticamente Correcto Electoral.